Bueno, queridos alumnos, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Sé que se encuentran en su salida. Por lo tanto, mm, vamos a hacer esta clase en reemplazo mm, de ello, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a compartir. Listo. Entonces, nuestra primera bacteria sería Francisella tularensis. La Francisella tularensis es la fiebre del conejo. Sin embargo, se ha también popularizado en el caballo como la tularemia. La Francisella tiene una particularidad, es que también tiene un contenido lipídico muy elevado y que es intracelular dentro de los macrófagos, como hace el Corynebacterium o como hace el Rhodococcus equi. Catalasa positivo. Hace parte de las proteobacterias y la transmite la garrapata. Es un vector que se transmite de manera transestádica en la garrapata. Sin embargo, hay otros vectores como el tábano, la francisela, y crea la piroptosis. Es zoonosis. Una piroptosis es una muerte celular programada, la cual no es apoptosis. Aquí no hay recogimiento, sino que hay inflamación. Puede crecer de manera segura dentro de los macrófagos y también hace, digamos que logra establecer su mecanismo de secreción tipo 4. Acá vemos que también hay otros vectores, ¿sí? Y hace parte del arañazo del gato, junto con la francisela, la tularensis, está em, la Bartonella hanselae, ¿sí? Aquí vemos que los moluscos también, ¿sí? Podrían, moluscos y digamos, los animales del mar como las langostas, el contacto directo con animales domésticos, las aguas, también, digamos que inhalar partículas infecciosas o tener contacto con picadoras de insectos infectados, lo que crea cambios estructurales como la piroptosis, que y son sensibles a la estreptomicina y gentamicina. Entonces, importante, aquí la piroptosis hace que se estalle la célula, digamos que involucra las caspasas 1, 4 y 5, mientras que las apoptosis la 3, 6, 7 y 8, y la arquitectura del tejido no se altera como pasa en la apoptosis. Ambos son mecanismos regulados. Las células vecinas están alteradas, se lisan, mientras que en la apoptosis no se lisan. Estas serían las etapas de la fagocitosis, quimiotaxis, adherencia, gestión, digestión. Y aquí viene la piroptosis y la diferencia con apoptosis y la necrosis. Y la necrosis, pues, es una inflamación muy parecida, pero no es programada. Entonces, esta sería la Francisella tularensis. Otras que están dentro del cuadro de respiratorio son la bordetela bronchiséptica, la bordetela pertussis, que tienen, es la neumonía de corderos y podía causar aborto, y la bordetela avium.
La bordetela bronchiséptica es famosa en perros por causar la tos de perreras o la traqueobronquitis infecciosa canina. Y en cerdos da la rinitis atrófica. Ya hemos hablado sobre las características que debe tener una bacteria para poder producir rinitis atrófica. El hecho de que los roedores sufran bronconeumonía, los pavos y los cuis coriza y la neumonía de corderos. Entonces, en los gatos se confunde con traqueobronquitis infecciosa felina, que es un virus. No olvidemos los guanacos, las llamas. La llama es la más alta, la vicuña es la más pequeña, guanaco y alpaca. De la alpaca sacamos los sacos para que los veamos. En la Osca tenemos un guanaco. Fíjense que los humanos se pueden contaminar con pertusis y parapertusis y bronchis séptica, lo que quiere decir que los perros y los cerdos nos pueden contaminar. En cambio, la ovis es más de aves por receptores. Aquí importante la dermonecrotoxina, las osteotoxinas, las pertactinas que hemos hablado en otras ocasiones, las adhesinas, entonces los factores de virulencia de adherencia y de corte de proteínas. El sistema de secreción tipo 3 involucrado y una maglutinina que aglutina los glóbulos rojos de cobayo. También proteasas que rompen o fracturan las inmunoglobulinas por la región en bisagra. Y el sistema ABC es un sistema en donde se coloca eh, la toxina y va a pasar a través de tres proteínas, una ABC, una proteína de fusión y una TOL-C. Estas serían las rinitis atróficas. Recordemos que inicialmente entrando por la fosa nasal hay piel y esta piel pues necesita para romperla dermonecrotoxinas. Y llega a la parte de cornetes donde hay colágeno y hay ácido hialurónico. Acá se calienta el aire, importante para poder hacer el intercambio gaseoso. Las pertactinas, hemos nombrado las fimbrias, hemos nombrado hemaglutininas, hemos nombrado, pero no las pertactinas también hacen parte de, que son mecanismos de adhesión. Vemos como la bordetela hace biofil, hace desfacelación de las fimbrias, de las fibras, no, sino de las cilios traqueales y bronquiales, los cuales son importantes para botar el moco hacia la garganta. La invasión, el hecho de que pase hacia el otro lado a atacar a los macrófagos y pueda sobrevivir dentro en ellos. La tos, que es un signo característico atravesando las barreras, y lo que hace es la neutrofilia y la monocitosis, y luego llega el hecho de que se pueda producir tanto linfocitos que producen anticuerpos como ayudadores. En el caso de las mucosas son los TH17, la producción de inmunoglobulina A, especialmente. Entonces la bordetela tiene un especial cuidado en respiratorio. Seguimos con Mycoplasma y pneumoniae. El Mycoplasma y pneumoniae es muy importante en la industria de porcinos, lo mismo que el Mycoplasma gallisepticum. Presenta una adhesina importante en su punta, no tiene pared.
Entonces, muy importante, ¿sí? El micoplasma puede atacar las cilias. Recordemos que tanto micoplasma como bordetela funcionan de manera extracelular, lo que se crean anticuerpos, ¿no? Entonces, puede atacar los macrófagos, puede inclusive hacer fisión urinaria, pero son extracelulares. El micoplasma y neumonía puede atacar las cilias traqueales, lo que ayuda a la entrada de otros microorganismos, como los circovirus, por ejemplo. Sí, acá tenemos el bronquio bonito, desocupado, como tiene las cilias para pasar. Es una vía de conducción y la barrera hematogaseosa. En este caso, pues la barrera hematogaseosa llega y tenemos acá un cultivo en agar PPLO de Mycoplasma gallisepticum, el cual se puede pintar con azul de metileno y entonces se ve como un huevo frito. Vemos las dos estructuras de membrana, lo que le hace simular la membrana celular de las cilias. Recordemos que las cilias son alargamientos de la célula, son membrana celular. Entonces, aquí tenemos eh, una fotografía y por supuesto la hipersensibilidad de, de 2. Entonces, la hipersensibilidad tipo 2, lo que le ha conferido al micoplasma gallisepticum y omnineumoniae una diferencia con la bordetela. Y es que aunque se ubica dentro de la superficie y se considera un organismo o colonización de manera extracelular, podría ser intracelular facultativo, ¿sí? Entonces, eso hace que se pueda esconder y atravesar la membrana celular y evadir el sistema inmune. Entonces, por eso se crea con el tiempo la hipersensibilidad tipo 2 a través de la inmunoglobulina G que lo logra reconocer. Hace mimetismo molecular y variación antigénica de superficie porque tiene membrana celular, ¿ok? eh, Hace un cambio citopático con la pérdida de cilios y puede cruzar la barrera, lo que permite viajar hacia el torrente sanguíneo dentro de células blancas y digamos que puede transmitir inclusive hacia el huevo, ¿sí? El micoplasma se puede transmitir de manera vertical. El bovis en mastitis y neumonía y neumonía de la neumonía exótica porcina y orrinis de policerositis, gallisepticum sinovae y melagris en pavos y pollos, sinovitis en la sinovitis infecciosa y ha sido muy de controversia porque las pulgas, las garrapatas y los mosquitos podrían contaminar al gato, lo que hace preguntar si el hombre se podría contaminar, porque pues si duerme con el gato y tiene pulgas y pica al hombre, pues se podía contaminar el micoplasma haemophilus. Está el bovis, que especialmente en terneros hay una infección respiratoria que puede evadir dentro del epitelio, como les digo, primero tiene una adherencia extracelular y luego intracelular con una membrana que tiene colesteroles, entonces crece en medios que tienen, por ejemplo, suero de conejo al 2% o suero fetal bovino. La mayoría son anaerobios o microanaerobios,
digamos que las cultivaba en microanaerobiosis. Aquí vemos una colonia en la fotografía. Y pues más que todo en cerdos es una bioseguridad, ¿no? Hay enfermedades contaminantes, como les digo, como los circovirus, la peste porcina clásica. El lactosis retrasa el crecimiento. Si no se puede respirar, no se toma leche, lo que reduce el índice de conversión, la neumonía exótica porcina, la consolidación pulmonar, el edema pulmonar, la brillantez del tejido, el hecho de que la diferencia entre un bronquio limpio y un bronquio lleno de sangre y de glóbulos blancos, la brillantez del tejido, acá en la zona apical se ve el tejido friable, acá se ve consolidado, con derrame pleural y hemorragia pulmonar, el edema pulmonar, la bronconeumonía supurativa, el Mycoplasma gallisepticon, sinovial, digamos que puede llegar hacia las sinovias, transmitirse a través vertical por los huevos. Ok, entonces, eh, a ver, confirmamos que esté compartiéndose. Listo. Lo acortamos un poquito para que coloco acá para que esté seguro de que se esté compartiendo. Bueno, entonces,
Listo. Qué pena la interrupción. Entonces, aquí vemos que baja la postura, lógicamente. Es una enfermedad respiratoria con sinusitis que puede llegar a sinovitis, especialmente Mycoplasma sinoviae. ¿Sí? Es una inflamación de senos paranasales donde se va a tomar la muestra del seno infraorbitario con una conjuntivitis y un exudado. Ahí vemos que el pollo pues tiene su moco, abre la boca, no puede respirar y por lo tanto pues tampoco va a comer. Entonces aquí inflamación de la tráquea, eh, importante esta inflamación catarral de los senos infraorbitarios, se parece mucho al biofil de la E. coli, ¿sí? Entonces es muy, y a veces es concomitante, vertical, los sacos aéreos y aerosaculitis. Acá la formación de espuma, vemos también peritonitis, la inflamación de los, de las articulaciones, este Mycoplasma sinoviae, se ve muy bien la inflamación de las articulaciones, melagrilles especialmente en pavos, se ve las piernas torcidas. En este caso el micoplasma afecta tanto articulaciones como sistema respiratorio. Ahí vemos muy bien el pavo con su biofil en senos infraorbitarios. Se toma, digamos que en gallina y en pavo, se coloca un cuchillo caliente al rojo vivo y luego para pues, evitar los contaminantes y se abre el seno infraorbitario con un bisturí estéril y se toma el hisopado. Se siembra en agar chocolate microanaerobiosis, en agar PPLO y en agar sangre, porque sabemos que Pasterela también está incluida allí. Entonces está Pasterela, Micoplasma, entonces hay que mirar y coriza, ¿no? A hemófilos para gallinero. Entonces el Micoplasma gallisepticum, este es el medio PPLO que yo fabriqué, le coloqué rojo fenol para saber el pH del crecimiento del cultivo porque dura un mes. Acá haciendo una inmunofluorescencia, dando positivo al cultivo. Y este es mi cultivo. Sí, este es mi cultivo. Entonces aquí vemos el cultivo de micoplasma. Acá se ve el primero de los medios. Primero de los medios es un medio de cultivo PPLO. Primero uno puro, uno en 10, uno en 100, uno en 1000, uno en 10.000 y uno en 100.000. Entonces vemos que el último medio no cambió de color porque no creció, mientras que los demás sí. Lo que me da pues un indicativo, si estoy uno en 10, uno en 100, uno en 1000 y uno en 10.000, que el título por centímetro cúbico es uno en 10.000. Y así es como yo formulo la vacuna. Eh, Vacunando ocular. Hay otros micoplasmas que están en África, el micoides y el micapricolum, que a todos endocarditis, depresión, respiración agitada. Los teteros es una vía de contaminación muy importante y empiezan con mastitis y poliartritis. Tanto en terneros como en aves, también la artritis. Haemophilus y Gatae, ahí vemos el punto, que es el diagnóstico en Giemsa o la coloración de Romanowski. Entonces se adhieren a las membranas celulares del glóbulo rojo y eso es lo que hace a matar el glóbulo rojo. No se les olvide todos que ellos podrían tener un comportamiento intracelular facultativo. Y pues las tetraciclinas, quinolonas y tirosinas. Estas quinolonas y tirosinas tocan el tanque de bebida
mientras que obviamente las tetraciclinas y las oxi sí funcionan de manera tanto intravenosa como intramuscular en terneros. En cerdos es intramuscular, cuidando los jamones. En el caso de actinobacillus también hace parte de las proteobacterias y mire que son parte de las pasterelas. Digamos los actinobacillus también pleuroneumonía, o sea que infecta la pleura, es anaerobio facultativo. Y en el bovino se produce la lengua de palo. La lengua de palo, que es el Ligneresi, que lo produce el Actinobacillus ligneresi, está, aquí hay un error, y es que aquí es con minúscula. Ligneresi produce la lengua de palo, ¿ok? Y mastitis granulomatosa. El pleuroneumonía es el como más famoso de todos, es porque produce la pleuroneumonía contagiosa del cerdo. En el caso de Equili y Hemolyticus, produce aborto y también la enfermedad del potro somnoliento. Si estuvimos o tuvimos una enfermedad de bovinos, la enfermedad del sueño en el bovino, producida por el Histophilos somni, aquí es la enfermedad del potro somnoliento por el Actinobacillus equili y Hemolyticus. Tanto Swiss como pleuroneumonía y ligneresia atacan el cerdo. El Swiss es una septicemia con neumonía y el Swiss es el que también ataca el caballo, que es diferente al comportamiento del equili y el hemolíticos con lo del potro somnoliento. El Seminis, epidimitis y poliartritis en morruecos y corderos. Vemos que pues no tiene pared, pero sí ataca muy bien haciendo conciliación pulmonar, necrosis, hemorragia pulmonar, se le ve el edema. Sí, acá pues construido con el NAT como hicimos con Coriza y pues es catalasa positivo o inmunofluorescencia, pues se puede hacer cultivo, PCR y ELISA. Ya habíamos hablado de las diferentes toxinas, pero acá lo más importante es que pueden crecer dentro de los macrófagos. Los actinobacilos crecen dentro, pero no destruyen a los neutrófilos. Digo, destruyen a los neutrófilos, pero no a los macrófagos, disculpen. No destruyen a los macrófagos. Otra cosa es que pues tienen todos esos sideróforos que se sacaron de acá este artículo, donde están las endotoxinas y las opsoninas para las fagocitosis, las diferentes toxinas que nombran las APX1, 2 y 3 y ureasa, ¿sí? Los actinobacilos pues producen aborto en el cerdo. Habíamos hablado de aborto en equinos y en cerdo, ¿no? Aborto en equinos, ¿sí? Aborto en cerdos. Tengan en cuenta. En cerdos, aborto, porque llega la meningitis. Los cerdos de menos de 3 meses tienen muchas debilidades y se necesita demasiado cuidado. Porque las articulaciones son susceptibles, el corazón, el cerebro y especialmente pues las cosas respiratorias. Va a haber abortos, metritis, movimientos incoordenados y una coinfección con micoplasma y pneumoniae junto con los actinobacilos, la lengua de palo, que esto no se puede comer, por favor, lesiones en el esófago. Aquí vemos una lesión histopatológica de la colonia y la lengua de palo, donde pues el bovino no va a poder tragar, un cuerpo extraño, estrangulamiento, linfadenitis piogranulomatosa.
Esto, por favor, toca con guantes y tapabocas. Acá se, pues, se produce granuloma, acá en corderos también, mastitis granulomatosas, hemorragias, la pleuroneumonía porcina, policerositis firinosa en abdomen y cerdo, otra peritonitis con concomitancia con ascaris, peritonitis supurativa, fibrinosa, la fibrina se ve muy bien, el hemotoras, el derrame pleural y la hemorragia pulmonar, la enfermedad del sueño, que es nada menos que una septicemia que llega a meningoencefalitis, y si los potros se recuperan, pues termina con articulaciones dañadas o riñones con focos supurativos en punta de alfiler. Destruyen el citoesqueleto, pues donde haya, chicos, donde haya vellosidades, hay destrucción de citoesqueleto. ¿Sí? La moraxella bovis, que es nada menos que la queratoconjuntivitis infecciosa bovina, que está en la costa atlántica. En la moraxella bovis, pues eh, hay más de moraxelas y hay más ojos. Está la ceguera de la luna, producida por la leptospira abdominalis y valus de el caballo. Está el ojo rosa, que es la queratoconjuntivitis infecciosa bovina del bovino. Y está el ojo cereza, que es la protrusión de la glándula nitritante del tercer párpado del perro. Acá están las fibras de persistencia de infección, las cuales pueden causar hipopión, que es pus en la cámara anterior del ojo, y fema, que es sangre en la cámara anterior del ojo. Algunos quitan el ojo, otros lo podemos recuperar, lo podríamos recuperar haciendo un lavado y reemplazo de humor acuoso, que ya venden las soluciones. Acá vemos los bacilos regordetes. Los vectores, las moscas de los cuernos y de los establos. En 72 horas ya están en las glándulas salivares. Queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Hay canis, sequi, ovis. Digamos que todos son conjuntivitis y queratoconjuntivitis. ¿Sí? Entonces, pueden llegar a enfermedades de tipo inmunomediado. Aunque es extracelular, pues ahí está superficie, menos de 2 años de edad. Se llega a la vagina también. Vemos que en 2 horas hay un mínimo para cultivo. ¿Sí? Enzimas hidrolíticas para los neutrófilos y rompen la matriz colágena. Recordemos que el estroma está
vemos que la córnea tiene un epitelio y un endotelio. El estroma está compuesto por más de 16 capas hechas de colágeno y debajo del epitelio está la membrana de Bowman y encima del endotelio la membrana de Descemen, ¿sí? Esta epitelio y Bowman eh, se colocó vitamina A y florfenicol oftálmico. Vemos que hay que hacer el test de fluoresceína para verificar si hay úlcera. Recordemos que no se puede colocar corticoides en una córnea que tenga ulcerada porque el corticoide inhibe la formación de colágeno y el estroma está, pues, en forma. Acá, bueno, hace tiempo saqué un artículo que dice, échale un ojo a la queratocontivitis infecciosa bovina, para, pues, que muchos dicen que no está, pero sí está en el Atlántico. Nosotros nos enfocamos mucho en estudiar enfermedades de la sabana y no puede ser, toca de toda Colombia. Por eso les hablo que las alpacas, que las vicuñas, que Nariño, que Putumayo, que esto podría estar también en Chocó. Entonces, para que mm, lo tengan en cuenta. La clamidia da más que todo enfermedades respiratorias y em, oculares. Estamos en ocular. A nosotros nos podía contaminar produciendo una citacosis o la citacosis es la clamidia citachi que se nos pega a nosotros por las citáceas y nos da el tracoma. Entonces, eh, es susceptible a las sulfas. Acá tenemos un tracoma. Entonces aquí tenemos un tracoma. O sea, sabemos un hisopado. Venga acá, un hisopado. Y este puntico, al pintar la citología, pues es la
el positivo. Hacer un test de Chimer para verificar que los conductos nasolagrimales sí estén funcionando. Recordemos que tenemos una glándula grande acá, lagrimal, y entre la comisura palpebral y entre los párpados, y de las glándulas tarsales tenemos una, y en el cerquillo del párpado, que pues lubrican con grasa y lubrican con un cera y con agua, que contiene anticuerpos y contiene sales. ¿Sí? Acá pues es una bacteria que entra de manera intracelular y pone cuerpo reticulado, cuerpo elemental, cuerpo reticulado y la forma aberrante. Y después hay lisis, ¿no? Estamos hablando de células del ojo o respiratorias. Zoonosis lo que quiere decir que las mujeres embarazadas se pueden contaminar. En cabras y ovejas inclusive puede llegar al aborto. Pues hipersensibilidad de nuevo a las 72 horas. El hisopado. Ahí está la conjuntivitis y el trascoma. Son animalitos que pues están abandonaditos también, ¿no? Sí. Y como siempre, pues yo les digo, aquí hay digamos, tenemos el hecho de que está la clamidia citachi y la clamidiófila felis, que produce la neumonía y conjuntivitis. Eso nos contamina, ¿sí? Nos contamina. Entonces, nada de rascarse los ojos, ni sin guantes, por favor. Cavidad en cobayos, abortos en ovejas, muradino en ratones. Yo les he hablado que los ratones sí son importantes porque con eso nosotros alimentamos las aves rapaces y los reptiles en los em, zoológicos. Entonces, Itachi, neumonía, encefalitis, esa es la citacosis humana o el tracoma, que es una zoonosis, oxitetraciclina, oxiciclina, y el orden de las riquecias. Las riquecias también no tienen peptidolicano, no tienen pared, el anaplasma, la riquecia y la eh, neorriquecia risticia. Se colorea con coloración de Romanowski y se hace snap. Ahí vemos que pues, se divide en Ehrlichia, anaplasma y neorriquecias. Las Ehrlichias famosas, Canis y Wegui. A veces se diagnostica chafensis, pero no es tan común. Canis y Wegui y anaplasma, el fagocitofilum, que antes era la Ehrlichia equi, y platis, bovis y marginalis. Platis en plaquetas. Fagocitofilum en glóbulos blancos o neutrófilos, bovis en glóbulos blancos y marginales y centrales y caudaton en glóbulos rojos. Entonces acá le pongo lo que tiene el libro, bovis marginale, fagocitofilum y platis, canis y Wengui y la célula diana que yo la pregunto. Y acá está la Norriquetia ristici, que también es muy nombrada. Rickettsia rickettsii, también en el endotelio vascular. Entonces yo hago mi tablita, bovis, marginale, también hay centrale, el fagocitofilum que era antes la Ehrlichia X, Platis, Canis y Wengui,
Platis en plaquetas. Eh, acá en Canis y Wengui está la garrapata marrón del perro y vemos que importante el hecho de que produce la pancitopenia tropical canina. Entonces es intracelular, daña pues obviamente sitios importantes o efectos citotóxicos en el retículo endoplasmático, la marginal como lo vemos y de ahí el central también, y le ponen otros nombres, bovis, caudatum, ovis, enfermedad biliar, porque lógicamente todos los glóbulos rojos van a pasar por allí. Hay anemia, especialmente pérdida de peso, fiebre de garrapatas, y de esta manera es que se dividen. Así como vamos a preguntar clamidia, cómo se, cómo se replica, vamos a preguntar cómo se replica una anaplasma o una erliquia. La entrada del cuerpo elemental, el cuerpo inicial, la mórula y la liberación. Em, Ojo también, otra vez, guanacos, llamas, alpaca, vicuña. ¿Sí? Ahí están en los eritrocitos. El frotis sanguíneo, diferenciarlo de babesia, que es un corbatín, y bigémina es el punto, entonces este es babesia. Saber cuáles son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Acá hay neutrófilos segmentados, los neutrófilos en forma de callado, como una herradura. Los linfocitos tienen poco citoplasma, que parece el ojo de una gallina. Los monocitos son arriñonados, los eosinófilos tienen los gránulos rojos y los basófilos los puntos azules. Aquí está un fagocitofilo que antes era Ehrlichia X, que pues le funciona muy bien la oxitetraciclina. Está la mórula, se transmite de manera horizontal y vertical. Es la ranilla blanca y roja. La ranilla roja es la babesia y la ranilla blanca es anaplasma. La transmisión por mosquitos. Antes, moscas y mosquitos. Antes no estaban sino las moscas, ahora le metieron ya los mosquitos, las diferentes formas de transmisión por garrapata. Estas son las mórulas. Hiperplasia compensatoria en la médula ósea, la eritropoyesis. Saberse la línea blanca y la línea roja y la línea linfoide y la línea mieloide, por favor. Saber que es una hiperplasia, que es un incremento en el número de células. Acá podemos pensar tóxicos, podemos pensar un hongo que se llama Cryptococcus neoformans, pólipos, pero también anaplasma o erliquia. Se hace fijación de complemento, que ya la hemos visto, que consiste en la sensibilización de los glóbulos rojos de carnero con una hemolicina dependiente del complemento. Si está presente el complemento, ya no actúa. Es decir, no hay hemólisis y es positivo. Si está ausente, entonces hay hemólisis y es negativo. En directo los antígenos, en directo los anticuerpos. Esta sería la fijación de complemento. La hipersensibilidad tipo 2. Hay vacuna. Anemia hemolítica extravascular. Anemia hemolítica autoinmune. Tiene muchos nombres. Y vemos que en perro, pues, está la canis, Ewing y la anaplasma platis. También en los equinos está la fiebre del Potomac
por la Neorrhizquetia ristici, que ya le metieron pues los trematos que pueden contaminar, ¿sí? Los trematos. Es un daño del endotelio. Y acá pues coloqué un pedazo de artículo donde dice que ellos no tienen peptidoglicano, la Ehrlichia, su división por la entrada del cuerpo elemental, el cuerpo inicial, la mórula y la liberación, coloraciones de Diffie, Romanowski, Gibbs. Empieza por una fase eh, aguda, donde hay trombocitopenia, ifema, eh, sangrado en la cámara o hemorragia en la cámara anterior, en la cámara posterior del ojo o fondo de ojo. Eh, Al colocar la doxiciclina en perros, se recupera o el propionato de midocardio. Y luego a los años da la pancitopenia tropical canina porque se ataca la médula ósea, hemorragias, alteraciones nerviosas porque produce inflamación de las raíces de los nervios de cauda posterior o cauda equina. Entonces, en la fase crónica ya no hay modo de caminar, se hace PCR, se baja el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, los leucocitos, los monocitos, el volumen corpuscular medio, que son la hemoglobina sobre el número de eritrocitos. Esta sería la garrapata marrón del perro, la rificefalos sanguíneos, huevo larva adulto, el quelicero en espigo invertido, ¿no? Los pedipalpos, la saliva. Hay cristales de hemoglobina en el ano también. También las garrapatas, uno puede arrancar la garrapata y hacer un diagnóstico ahí para verificar. Es transestadial. Entonces aquí pongo la transfusión sanguínea, el huésped adquiere la enfermedad o garrapata infectada, ingiere la sangre, la saliva contaminada pasa a la circulación, hay un endotelio vascular dañado, las células sanguíneas, especialmente los monocitos, pues se afectan, o eritrocitos penetra por endocitosis, cuerpos elementales, replicación, cuerpos iniciales, mórula y liberación. Los que les gustan los silvestres, el canil lupus se puede enfermar, el Lycaon pictus, que es el perro salvaje, y el Canis latrans, que ese sí está en Colombia. Entonces habrá cianosis, ifema, temperatura alta, fiebre, hemorragias o epistasis, petequias, esplenomegalia, petequias, ifema, fondo de ojo hemorrágico. Vemos que el fondo de ojo está compuesto por el cristalino, el humor vítreo y la retina, y la uvea y el nervio óptico. Esta sería la retina con sus capas, que tiene conos y bastones. Las fibras del nervio óptico que van hacia las células coroides, los cones y los bastones. Esta sería la papila óptica. Recordemos que las venas son más grandes que las arterias. Hemorragia subaranoide, prerretiniana, retinoyaloidea. Esas son las hemorragias de fondo de ojo. Las mórulas, inmunofluorescencia de esas mórulas. Aquí, aparte de plaquetas, glóbulos blancos y rojos, también el endotelio de los vasos sanguíneos. Ehrlichia canis, aquí, un casito. La inmunocromatografía, que ya la vimos. Y el SNAP, ¿sí? Que también lo vimos. Este es el SNAP, que ya lo vimos también en clase, que es una ELISA. Em,
Acá vemos que se pone la muestra, la cual se revuelve con un anticuerpo que está coloreado de azul y se pasa a través de el papel de nitrocelulosa, la cual tiene anticuerpos. Entonces hace una lisa al sándwich que al remover, pues ilumina de azul. Hay lectores de SNAP y hay tablas, ¿no? Aquí vemos las mórulas. Tratamiento, pues propionato de midocarb, limisol, la doxiciclina, muy conocida. El propionato de midocarb tiene un problema que podía salivar mucho, entonces se coloca media dosis de atropina para evitar eso. Oxitetraciclina, doxiciclina, y aquí coloco pues algunos antigarrapatas, Incaparica, el Sarolaner, el Neosgar, ¿sí? Que es Afoxolaner, el Furanale, que es el Bravecto, que ya viene subcutáneo para un año, Revolution, que me gusta mucho en gasto, la Selamectina, Advocate, Fipronil, y bueno, ahí pues pronto llegará estudios sobre ácaros que podrían pasar ahí. La Bartonella hanselae es otra bacteria que es el arañazo del gato. Ha sobrevivido en el gato mucho tiempo y como el gato se lame las manos, entonces nos puede transmitir a nosotros. Ataque la médula ósea, produciendo endocarditis y hepatitis, es intracelular, entonces hay que usar motones en el manejo, es una proteobacteria que la transmiten las pulgas, perdón, Tenocefalides canis y felis. Muchos niños son picados por pulga y entonces aquí se produce adenitis, flebitis retiniana y ataque de médula ósea. En la flebitis retiniana, pues obviamente lo deja uno ciego. Adenitis, a veces hay que reemplazar la piel, doxiciclina o amoxicilina clavolínica. Coloración de argéntica también se puede hacer. Inmunofluorescencia. Vemos que el microscopio de fluorescencia emite una luz que va hacia un espejo que baja hacia el espécimen que tiene un colorante fluorescente. Y pues ese es, digamos que las bacterias que podríamos ver. Borrelia. En el caso de Borrelia, pues es transmitida por las garrapatas. La Borrelia más conocida o las más conocidas son Burdophelli, Anserina, Coraceae. Entonces mm, es gram negativa y está en espiral, lo que le hace tener un endoflagelo, lo que la hace rígida y en espiral. Como todas las espiraladas, como la leptospira, ataca endotelio vascular. La vemos, tiene la misma, es lo mismo de una gram negativa, sino que en espiral. Fue descubierta en 1977 por Olime y se nombró por su nombre y es transmitida por las garrapatas.
Acá tenemos garrapatas duras y blandas. Las blandas son las algas y las duras son las Isodeae. Isodes, Amblioma, Dermacentor, Rificentor, Rificephalo sanguíneos, Bófilos microplus. Siempre hace una tablita. Entonces, las Budophili, que llega prácticamente a todas las lesiones como hepatitis, como neurológicas, como panueitis, como cardíacas. La serina es más aviar. La Teileri, que es diferente a tularemia, porque confunde mucho la teileriosis con la tularemia. La tularemia es producida por la Francisella tularensis, mientras que la teileriosis es producida por la Borrelia teileri en caballos, que es una enfermedad febril. Y la coriaceae, que está asociada al aborto episódico bovino, está en Córdoba y Atlántico, produce biofilm. Están las garrapatas, los signos heteroxenos y monoxenos. Vemos que pues transmite por la saliva, cambiando de proteínas. Inicialmente se produce una proteína A y B de Borrelia y luego se produce la C, que es la infectiva. Entonces, en el intestino de la garrapata está la proteína out, proteína, o sea, proteína externa A y B, y luego cuando se coloca en la saliva es C, o sea, ha cambiado su conformación estructural. Y entonces la garrapata succiona y pica y llega hacia cerebro, articulaciones, nervios del corazón, lo que llega a causar el superantígeno y un shock de tipo de tormentas de citoquinas. Entonces ahí tenemos la fiebre, el letargo, la artritis. En el caso de, no es una ceguera de la leona, sino una uveitis anterior, y ahí vemos pues la corpura nigris, laminitis por borrelia, enfermedades articulares. Ya sabemos que tenemos ciertas cosas de laminitis que ya hemos estudiado, que es el aumento de carbohidratos. Se puede hacer PCR. En humanos se produce, comienza con una pápula que tiene un eritema y una decoloración de tipo central. ¿Qué cambia de sitio? Especialmente niños que dejamos en cestas y en camitas donde se suben las garrapatas, lo que llega a afectar el corazón y las articulaciones. La fiebre de garrapatas canina. Entonces empieza una cojera, porque es un síndrome de Caudequina que también hay que verlo por borrelia, hay que verlo por Ehrlichia y hay que verlo por Brucela, ¿no? Borrelia, Ehrlichia y Brucela son los diagnósticos diferenciales. Aquí la osteopatía metafisiaria, niños que dejamos mientras nos vamos a lavar la ropa, la mamá deja a los niños, es el eritema migratorio. Aparece en un lado y luego en el otro. Se asocia mucho a artrópodos, la enfermedad del Lyme, se hace SNAP,
Western blot. Un diagnóstico extendido. Puede hacer inmunofluorescencia, la oxitetraciclina, la garrapata. Hay vacuna. Lo que pasa es que pues está más distribuido más en la costa atlántica. Y el treponema y la brachispira. La brachispira es más de tipo digestivo, la iodicenteriae y la pilosicoli. Recordemos que las gallinas se produce más tiflitis, ¿sí? Tiflitis, ¿ok? En nosotros es el treponema, perdón, en nosotros no nos contaminamos casi por, digamos que tiene que ser humanos inmunosuprimidos. Antes la brachispira era un treponema o serpulina. Hay casos en Medellín que se hacen pruebas de metabolismo de la glucosa como el indol. Acá tenemos el treponema en un colon de un cerdo. El vector, pues puede ser el perro. Em, digamos que la mosca también. Ahí vemos las placas de Peyer inflamadas, enterocolitis de un cerdo. En la gallina, entonces produce colitis y tiflitis aviar. Habrá lincomicinas, tiamolina y midazoles. Está la brachispira, filosicoli, la intermedia, la albinopuli y la iodicentereae, ¿sí? Que es más frecuente la pilosicoli. Es la espiroquitosis aviar, Neisseria aviar, está más hacia la costa atlántica. Y el treponema de nosotros es el treponema pallidum, que es una enfermedad venérea. En cambio, el treponema que afecta a los bovinos es la dermatitis interdigital bovina, que se confunde con fiebre aftosa y estomatitis vesicular, que la da el Pedis fagidenis. Y en el caso de los conejos, la cuniculi, que es un prolapso de ampollas genitales. Y también alrededor del ojo podría dar. Entonces también es una espiroqueta. Mm, aquí da su dermatitis interdigital. Se utiliza mucho penicilina, amoxicilina. En cabras también. Dermatitis digital ovina. Trepanomatosis en conejos, que es la ampolla genital de la dermatitis. Y como se limpian los ojos y se limpian los genitales, entonces también se puede confundir con ácaros. Se contaminan en el parto de los gazapos. En el caso de los humanos es una úlcera que da alrededor de la coronilla del glande, donde están las eh, glándulas de Tyson, que segregan el esmegma. Al hacer besos o sexo oral, se puede contaminar la lengua, los labios, la mucosa interna con sífilis, los labios vulvares también. Hay que diferenciarlo, es diferente la úlcera de la sífilis con el papiloma humano, que son más hacia lentejas, forma de lentejas, ¿no? Como verrugas, sí, verrugas. Acá lo vemos dentro de la vagina, el papiloma humano, en las paredes de la vagina. Acá también. Esta sería la gonorrea, que es un gonococo. Es diferente a la sífilis, que es un gonococo que pues no estudiamos en veterinaria casi. El gonococo es diplococo,
es gram negativo. Y en el caso de el pene, da como barritos en el pene y se pueden contaminar los niños en el canal del parto. En el caso del el virus herpes también, el virus herpes genital, ¿sí? Hay que distinguir las enfermedades venéreas porque pues hace parte de, pues, somos médicos, ¿no? Somos médicos y pues tampoco tan ignorantes. Digamos que es muy importante. Bueno, entonces venga a ver dónde está la compartida de pantalla, dónde está. Acá. Bueno, entonces acá dejaríamos nuestra clase y nos veremos en una próxima.